durante los tiempos a la gente que no cree. Escuchaba en los testimonios algo que me agradaba y me llenó en ese momento de gozo, de ver cómo veía, la fe de los hermanos al hablar y decir, yo necesitaba de Jesús y Él me respondió. Y a veces decir, bueno, no me ha respondido del todo, pero Él sabe, es su voluntad. Y como Cristo en su oración dijo, hágase tu voluntad. Y veía esa certidumbre en nuestros hermanos, pero ¿saben qué, hermanos? No toda la gente tiene esta certidumbre. De hecho, hermanos, en la Biblia no se describe al ateo como a la persona que no cree en Dios realmente, porque de veras, hermanos, toda la gente sabe que Dios existe. Toda, no hay una sola persona que no sepa que Dios existe. Por eso el salmista dice, valga la redundancia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No dice que no lo crea, sino que en su necedad niega la existencia de Dios. Así que, hermanos, es simplemente la negación de aquello que es evidente, de aquello que podemos ver a través de la creación, pero también que en nuestros corazones está como una ley innata el conocimiento de Dios. Todos lo tienen, pero muchos lo niegan y después en esos razonamientos caen en tantas cosas que describe Romanos 1 y 2 que podemos ver en la sociedad, quizá hoy más marcado que antes, eso sí, quizá hoy más marcado, y más marcado porque tenemos la sociedad de la información, tenemos redes sociales, tenemos tantas cosas que hacen que las noticias fluyan de una manera más rápida. Entonces, ¿la iglesia qué es ante estas circunstancias, hermanos? El cimiento de la verdad. Así como este hombre que les ponía de ejemplo de esta película, la iglesia, hermanos, está ahí para mostrar esa verdad, para que esa verdad no deje de existir nunca más, sino para evidenciarla. Fíjense, hermanos, nótese, no dice el pastor de la iglesia, porque el pastor es parte de la iglesia de Cristo. Dice la iglesia. Y después la segunda palabra, hermanos, que incluso va más allá que los cimientos. Un baluarte, hermanos, en este sentido del texto, puede entenderse también como bastión o fortificación. Y esos, hermanos, en la guerra servían para defender. Aquellos que querían atacar ahí tenían que tardarse más para poder penetrar las grandes paredes de esa fortificación. E incluso cuando tenían que lanzar mediante catapultas, tenían que irse más atrás para alcanzar a derribar, porque era casi impenetrable. Bueno, la iglesia no solamente es el cimiento de la verdad, sino la defensa o el bastión de esa verdad. Ustedes, hermanos, cada uno de ustedes, aunque nos sintamos chicos o grandes, o que no sabemos mucho, que sabemos pocos, hermanos, su labor es tener el fundamento de la verdad y también la defensa de la misma. Hoy, hermanos, sí podemos ver que hay una incredulidad, digamos, un poco marcada, y de los dos tipos, del tipo que mencioné, intelectual o académico, y del otro muy normal y muy común. Pero fíjense que el apóstol Pablo nunca dice, y como lo dice en términos más específicos Juan Calvino, que la iglesia escapa de esta situación. Dios pudo haber mandado ángeles para que cumplieran esta misión, ¿sí o no? Pudo haber hecho eso. Dios pudo haber enviado a alguien mucho más grande que nosotros para defender y para fundamentar la verdad. Sin embargo, hermanos, mandó a los cristianos, mandó a la iglesia, mandó a los creyentes, así en donde estamos, en nuestros flancos, en nuestros espacios, para ser aquellos que porten la verdad y que con gallardía la llevemos aún a pesar de las consecuencias. Y aunque hoy, hermanos, no estamos como en los tiempos de los mártires, en que ellos de veras padecían persecución física, digámoslo así, al menos no en un sentido generalizado como en aquel tiempo, aún así, hermanos, hay un tipo de persecución ideológica al respecto. Es decir, pregunto, hermanos, hoy están de moda varios temas, ¿verdad? Que están ahí saliendo, aprobándose nuevas leyes, y debo decirles que van a ir empeorando, hermanos. Eso hay que saberlo, hay que ir empeorando. Platicaba con un hermano, pastor de Estados Unidos, y me decía, tengo temor porque me quieren obligar a aceptar esto, ¿no? Gracias a Dios en México todavía le debemos algo a don Benito Juárez por esas leyes de reforma, porque todavía yo puedo decir, yo no te caso, allá está allá están los jueces, ¿no? Aquí nosotros sí podemos decir que no, allá no tan fácil, no tan fácil, porque ellos tienen una función hasta cívica en ese sentido. Entonces me tiene ese temor, me dice, ora por mí,
que por supuesto vamos a orar por ti y por todos los hermanos fieles que están allá. Se están aprobando tantas cosas, pero la iglesia debe permanecer. Y hay, hermanos, esa persecución ideológica. Nos están llamando de todo tipo. Participando en un foro académico, hermanos, yo les comentaba algo que creo y que sé que ustedes también creen. La iglesia no es algo que se va a supeditar a la cultura ni a los cambios sociales. La Biblia, la palabra de Dios, está por encima de la sociedad, de los tiempos, puesto que creemos en un Dios eterno y que su palabra es eterna también. Amén. Lo que Dios dice en otro tiempo es verdad hoy, es verdad mañana y lo será por siempre. Amén. Lo fue en los tiempos de la antigüedad y sigue vigente hasta hoy. La iglesia no está para adaptarse éticamente a los nuevos paradigmas que vayan a suscitarse. La iglesia está para permanecer y defender la verdad, para que esto no desaparezca, para hacer una luz en medio de este sentido. Y en este foro en el que yo expresaba esta idea, pues no faltaron las ofensas. Lo más bajo, no les puedo decir lo demás, hermanos, pero lo que puedo decirles aquí es que me llamaron retrógrada, ¿verdad? Ahora resulta, ¿no? Retrógrada, pero fue lo que les puedo decir, ¿verdad? Las demás pues eran señalamientos bastante serios, ¿no? Que hacían, pero bueno, no debo decirles que no entré en algún momento debo decir algo menor, pero ¿saben qué? El Señor otra vez dijo, las cosas se tienen que decir como yo las expreso en la palabra, y no más, ni menos que eso. Y en ese espacio, hermanos, continué compartiendo este asunto. Y sí, hay cierta persecución ideológica, la hay. Y no nos extrañe que en otros tiempos, quizá más adelante, pues vayan más allá a arreciar las leyes, así como luego encierran a los pastores por negarse a hacer algo que supuestamente el Estado nos obliga, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo le pasó a los apóstoles, ¿recuerdan? Y Pedro dijo, voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ahí está, hermanos. Pero veamos la trascendencia de la iglesia en nuestros tiempos, hermanos. Es muy fácil criticar, ¿verdad? Y decir, mira los tiempos tan complejos en los que vivimos. Ciertamente, no nos extrañe, hay un diagnóstico dado en la palabra y todos lo conocemos, ¿verdad? A raíz de la caída, hermanos, la sociedad que está sin Dios va a ir empeorando a menos que haya redención. Por eso es que ¿quién porta la redención en sus manos, hermanos? Nosotros, la iglesia. No nos espantemos de ello, hermanos. Nosotros portamos la palabra del Señor y un cambio trascendental en nuestras vidas a través del Espíritu Santo al haber creído en Jesucristo. Y eso, hermanos, ¿a dónde nos lleva a nosotros? Tenemos el mensaje más importante. El mensaje más importante de este mundo lo tiene la iglesia de Cristo. Aquel que puede transformar y cambiar y redarguir a las personas y llevarlos a una vida mejor realmente. Aquel que puede darles esperanza a los que no tienen esperanza. Aquel que puede darles gozo a aquellos que están sin el más mínimo aspecto de alegría. Lo tenemos nosotros como iglesia. Cuando decimos invité a un hermano y ese hermano está contento en la iglesia, decimos gloria al Señor. Porque aquí tenemos el mensaje que queremos compartirte, el más importante. Hoy el mensaje, hermanos, más importante no es que ganó Chile ayer su primer Copa América. Aunque debo confesarles que vi el partido. Una vez estaba diciendo al hermano que en broma, por supuesto, en broma, le decía, hermano, yo creo que es pecado ir a la América. Y el hermano resulta que le iba a la América. Siempre cometo ese error, hermanos, pero lo siento. Soy un abierto antiamericanista. Pero aún ese no es el mensaje más importante del mundo, Aún ese no es el mensaje más importante del mundo. El mensaje más importante, hermanos, pues tampoco es que está lleno en las redes sociales de críticas a la primera dama, ¿verdad? Sé que están grabando, no vayan a ponerlo porque me van a censurar. Que traía sábanas puestas y bueno, todas las burlas que le hacen a la pobre, ¿verdad? Bueno, ese tampoco es el mensaje más importante de la Biblia. Que han detenido a este personaje, que no voy a decirlo porque es peligroso, ¿verdad? Y que está en prisión y que una jueza lo dejó salir. No es el mensaje más importante. No lo es. Hay que saberlo, pero no lo es. El mensaje más importante, hermanos, es la salvación de Cristo. Amén. Sigue vigente hoy y hasta que Él venga. ¿Y quién va a guardar esa verdad, hermanos? Vamos a renunciar porque nos están diciendo que somos retrógradas y que el cristiano y todo ese tipo de aseveraciones que se nos hacen. No, hermanos, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
No estamos aquí para renunciar a esa labor tan importante y digna que nos da el Señor. Que repito, se la pudo haber dado a los ángeles del cielo a que lo hicieran y seguramente, bueno, no sé si lo harían mejor o no, pero al menos nos quitarían la responsabilidad, ¿verdad? Pero no, hermanos, no se la dejó a ellos, se la dejó a su iglesia. Y su iglesia debe persistir en esto, hermanos. Y debemos estar firmes y constantes, quizá no para ir y desafiar a la gente y decirles cosas, sino para mostrar el amor verdadero, hermanos. Hoy nosotros creemos que todo creyente debe ser una luz donde esté. Hoy nosotros debemos saber que no estamos ahí trabajando y estudiando solamente con el fin de obtener un certificado o una paga quincenal. Eso, hermanos, se llama añadidura, pero nos hemos olvidado de ello. Pensamos que el objetivo es este. ¿Y saben qué, hermanos? El objetivo es glorificar a Dios en ese lugar y llevar el evangelio a donde esté. Y lo demás será una gran bendición obtener hasta algún pago. Es añadidura, hermanos. Pero lo más importante es ser luz en esos lugares. Yo me pregunto si de veras, hermanos, las iglesias estamos siendo parte importante en esta sociedad. De veras estamos generando algún cambio. Porque podemos decir que crecemos en número y eso es bien bonito. Pero de veras quiere decir que si aquí hay, no sé, 60 hermanos, aquí debe haber 60 hermanos. 60 hermanos que no le dan mordido a un federal. De veras, no me vean así. Yo nada más vengo y me voy ahorita corriendo. Aquí hay 60 hermanos, ¿verdad? O más quizá, o menos, aproximadamente, que a donde van testifican del amor del Señor. Que lo llevamos, ¿verdad?, a las personas. Y que creemos que ese mensaje llega a tal punto que da vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. También pensamos que ese mensaje transforma los entornos y que los hace mejores. Lo creemos también. Así que, hermanos, hay 60 hermanos aquí o más que no caemos en la corrupción, en esa dinámica mexicana que tanto ha marcado nuestro país y que tanto criticamos, pero que tristemente a veces también llegamos a hacer lo mismo. Aquí hay gente que no lo hace. Porque si la iglesia, hermanos, está teniendo esa presencia es para que esas cosas sean evidentes. Escuchaba un hermano decir: me mandaron a hablar y me dieron un puesto más alto porque me dijeron que era diferente. Escuché a un hermano, no lo veo porque la columna precisamente me tapa el hermano. Pero me dio tanto gusto escuchar eso, porque así es como deben decir de todos nosotros, hermanos. Deben ser a los que llamen para decirle: te llamo porque te veo que eres diferente. ¿Por qué lo eres? Dime por qué lo eres. Y ahí es donde debemos decir: a quien tienes que mirar es al que me hizo así. Ve a Cristo. Para terminar este punto, hermanos, en una ocasión, el día del maestro, tengo maestros ahí en la universidad también, le envié un mensaje, le dije que lo admiraba, por supuesto en un sentido académico, lo admiro y espero un día ser como usted en ese sentido, en esa sapiencia que le caracteriza como docente. Y él me respondió algo increíble, porque él se dice ateo, se dice ateo. Y él me respondió algo que de pronto me ganó hasta las lágrimas, porque me dijo: te agradezco tus felicitaciones, Ed, pero yo quiero ser como tú. Me quedé pasmado, porque algo que a veces no notamos, hermanos, creo y espero que haya sido así. Este maestro vio la obra de Cristo, y así es como deben vernos a nosotros, hermanos. Así es como debemos ser evidenciados, porque la iglesia no está nada más para reunirse y esconderse, porque si una luz se esconde, hermanos, no sirve para nada, no alumbra para nada. La iglesia está para ser columna y baluarte de la verdad. Hay tiempos difíciles, y debo decirles, hermanos, que hay más tiempos difíciles. ¿Vendrán más quizá? ¿Vendrán más? Pero aún así, hermanos, la labor más importante de este mundo la dio el Señor a su iglesia, y nos dio todas las herramientas para hacerlo, porque no hay nada que pueda separarnos del amor de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, quiero que ahora que salgan, espero que si algo queda de esta predicación, sea que salgan creyéndose, hermanos: yo tengo que vivir como Cristo.